Pues bien, buenas tardes, apreciados hermanos. Llegó el espacio del mensaje, ¿sí? El mensaje está a cargo de Felipe Andrés Palacios Urruanca. Él nos visita desde Chile. Es estudiante de teología en la Universidad Adventista de Chile. Pertenece al grupo de líderes de jóvenes. Es coordinador de jóvenes Asociación Metropolitana de Chile. Y también es líder del colportaje Campaña Pioneros de Fe. Está tal vez por ahí Felipe. Démosle un cordial saludo, queridos y apreciados hermanos. Yo lo vi conectado, no sé si de Aquí pronto estoy. Hola, hola. ¿Me ven o no? No, bueno, ahí sí, en este momento Aquí sí. estoy. Ahí sí, hola, un gusto, Bienvenido. queridos hermanos. Sí, ahora mi parte, ¿no? Sí, el tema del mensaje de hoy es nuestros dones al servicio de Dios. Adelante, Felipe. Exacto. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, un gusto. Ya me presentaron, ¿cierto? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Felipe Palacios, tengo 20 años, soy estudiante de tercer año de la carrera de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Sí. Y bueno, agradezco por la invitación, agradezco al Señor por hacerme este llamado, ¿cierto? Y la invitación que me hizo Henry y poder estar con ustedes. Es un agrado de verdad estar con ustedes y es genial cómo ahora podemos viajar con las tecnologías. Nunca me iba a pensar que iba a estar predicando para Ecuador. Estuve, cierto, hace unos minutos en Chillán, hace otros minutos en Concepción, hace otros minutos en Santiago, en Calama y así. Qué tremendo, ¿no? Qué increíble cómo se utilizan las redes sociales. Lamentablemente estamos confinados por este tema de la cuarentena, el coronavirus, pero el Señor abre, ¿cierto?, estos medios para poder seguir predicando su mensaje, y eso nos muestra que el Señor todavía es con nosotros, todavía el Señor obra, tiene poder, y sin duda nos utiliza para poder dar el mensaje a este mundo que tanto lo necesita. Bueno, ¿me escuchan bien o no? ¿Sí? Perfecto, ya. Bueno, mis queridos hermanos, yo soy bien dinámico, entonces me gusta verlos. Yo quiero ver ahí los amigos que están acá, que puedan en el Zoom abrir sus cámaras, por favor, solamente un minutito para poder verlos, apreciarlos, ¿cierto? Los quiero ver. Aquí puedes ver a Malú, ¿cierto? A Diana, pero quiero ver también a Lucía, a Gerardo. Ahí veo a mi hermana Ramonita, ¿cierto? Dios le bendiga, mi hermana. Davidcito, que Dios te bendiga, mi pequeño jovencito. Bueno, están ahí. Mis amigos se están viendo por Facebook también. Muy bien. Quiero que hagamos algo, ¿cierto? Los jóvenes siempre al comenzar nuestro culto, siempre al participar, al igual que los conquistadores, tenemos, ¿cierto?, una frase lema, con la cual nosotros nos diferenciamos, nos saludamos, ¿no? Ustedes la conocen, es Maranata. Nosotros hacemos de esta forma, con nuestra mano, ¿cierto? Las 4 A, ¿cierto? Aguardando, apresurando, ¿cierto? Y las demás, y así anunciamos la venida del Señor, ¿no? Diciendo Maranata. Así que yo quiero que ahí donde estén, para poder animar, ¿cierto?, esta noche un poquito, para movernos un poquito, yo quiero que nosotros digamos, ¿cierto? Cristo viene. Yo voy a decir Maranata desde acá y ustedes van a decir Cristo viene. Yo lo quiero escuchar desde acá, desde Chile. Yo quiero que desde allá, desde Ecuador, se escuche ese grito que Cristo viene, ¿sí? Así que todos, por favor, abran sus micrófonos ahí, abran sus micrófonos, vamos a hacer un ruido. Yo quiero que acá todos mis vecinos escuchen de ustedes que Cristo viene, ¿sí? Abran todos, decir Maranata y ustedes dicen Cristo viene, bien fuerte. Vamos a hacer una prueba, ¿no? Atención, jóvenes. Maranata. Cristo viene. Se cayó un poquito. Cristo viene. Ahí hay que coordinarnos un poquito. Nuevamente, vamos de nuevo. Los amigos que están en Facebook también, escriban ahí en el chat Maranata, y ustedes también de Pública, desde sus casas, donde lo estén viendo, digan también, Cristo viene. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Maranata. ¡Cristo viene! Una vez más. Yo quiero que sus vecinos, todos sus amigos, que mis vecinos acá, mi tía que está abajo, ¿cierto? Todos escuchen que el Señor viene, ¿sí? Más fuerte todavía. ¡Maranata! ¡Cristo viene! Cristo viene. Muy bien, mi querido joven, mis queridos amigos, hermanos. No olviden que el Señor viene. Muy bien. Esto es algo que yo siempre hago para poder partir, ¿cierto? Sentirnos jóvenes, ¿no? Muy bien, eso. No olvidemos de proclamar que el Señor viene. Y otra cosa también. Quiero pedirle, ¿cierto?, a los amigos que están acá mirándonos desde Facebook, y ustedes que también están desde el Zoom, que puedan compartir este enlace. Y a mí fue muy fácil, puse aquí Linda Iglesia Los Sauces, y me apareció, ¿no? Y aquí está la transmisión. Está la transmisión, ¿cierto? Ahí me veo a mí mismo, mira. Y puse, quiero que ustedes también puedan compartir ahí en sus redes sociales. Yo ya la compartí, compartan este video. No tengan miedo, compartan entre sus amigos, sus hermanos, ¿cierto? Para que ellos también puedan ver
este lindo mensaje y sepan que nosotros todavía seguimos trabajando. Pues bien, con eso yo quiero comenzar el tema de hoy, que es un tema muy importante. Es un tema que me pidieron, ¿cierto?, para poder predicárselo a ustedes, los jóvenes de los sauces, y también para nuestros amigos que nos están mirando desde redes sociales. Así que, primero que todo, quiero invitar la presencia del Señor. ¿Está bien? Vamos a orar. ¿De acuerdo? Los quiero invitar a orar. Oremos ahí donde estén. Amoroso buen Dios, que estás en lo alto de los cielos, gracias porque nos diste este lindo día sábado, un día donde pudimos estar contigo, Señor, con nuestras familias, aprender de ti. Ayuda, Señor, a tus hijos que hoy día están sufriendo. Hay necesidad, Señor, en este mundo. Hay mucha gente que muere, hay mucha gente que está con problemas, con necesidad dentro de todo lo que ocurre, pero nosotros confiamos en que hay un Dios en los cielos que nos mira, nos quiere, Señor, nos ama y está al pendiente de nosotros. Nosotros ahora pedimos, Señor, que tú puedas hacer con aquellas personas, que tú puedas acompañarnos ahora, que bendiga grandemente a los jóvenes de la iglesia, los sauces y a todos los hermanos que nos están mirando por Facebook, por acá, por el Zoom, Señor. Que este tema sea una bendición. Nosotros queremos escuchar tu palabra al terminar este día. Lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces yo quiero compartir aquí pantalla. Esta opción, bien linda, ¿cierto? Quiero aprovechar de compartir. No sé si puedo compartir de forma completa, pero a ver, vamos a ver. ¿Están viendo mi PPT, no? ¿Sí? Y ustedes me dicen, por el audio, no los veo. Me dicen, sí, no quiero que vean mis conversaciones por WhatsApp ahí. Estamos bien, ¿no? Déjenme que saco esto. Eso, ya. Pues bien, el tema que traigo, ¿cierto?, de esta noche se titula de esta manera. ¿Lo ven, no? ¿Me escuchan? Sí se ve, me dicen por el chat. Muy bien. Entrega tus dones al servicio del Señor. ¿Saben qué? Últimamente ha estado mucho este tema. Sin duda, vivimos en una sociedad y en una generación privilegiada. Hoy día nuestros abuelos, nuestros padres nos miran a nosotros, los jóvenes, ¿cierto?, a ti, diciendo, wow, si yo hubiese tenido lo que tú tienes, la vida hubiera sido diferente. Nosotros hoy día tenemos las posibilidades, las oportunidades que nuestros abuelos, padres, ¿cierto?, que los pioneros no tuvieron. Hay muchos dones que hoy día nosotros tenemos, capacidades, habilidades, que podemos aprovechar en el servicio del Señor. Pero, obviamente, podemos ver cómo muchos jóvenes son bien diestros para la música, como James, tiene un lindo ministerio musical. Hay muchos jóvenes que son buenos para dibujar, para pintar, buenos jóvenes para hablar, jóvenes que se manejan con toda la tecnología, ¿no? Y es bien interesante cómo se hace esta dinámica, este juego. Pero a mí me apena de verdad mucho ver cómo muchos jóvenes tienen habilidades, porque claro, todos los jóvenes tienen habilidades en una u otra cosa, son expertos o capos, como decimos acá en Chile, en algo, y ese don lo utilizan en cualquier otra cosa, menos en la iglesia, menos para el Señor. Y ese es un problema que está hoy día ocurriendo. No es que nuestros jóvenes no tengan dones, no es que nuestros jóvenes no tengan talento, no es que nuestros jóvenes no sean buenos para nada, sino que hoy día está ocurriendo que nuestros jóvenes no entregan, ¿cierto?, sus dones al servicio del Señor. Y eso es algo que me preocupa. Y ahí yo les voy a ir comentando por qué. Vamos viendo esto. Quizás ustedes hoy día se miran, ¿cierto?, y dicen, pucha, es que yo no soy hijo de una gran familia, mis padres trabajan o quizás mis padres están separados y me cuesta a veces, quizás no me puedo vestir como yo quiero y tengo que ocupar la ropa que le quedó chico a mi hermano mayor, o a veces, ¿cierto?, simplemente la ropa que con mucho cariño mi abuela me regala, ¿cierto?, la que ocupo. Me gustaría tener muchas cosas, nos gustaría, ¿cierto?, tener hartas cosas como de repente nosotros vemos en redes sociales, vestirnos como nuestros cantantes que se visten con ropa cara, ¿cierto?, vestirse con lujos, andar con cosas. De repente vemos que algunos compañeros de curso, ellos ya tienen un auto y tú apenas tienes tu primer celular, y nosotros soñamos en esto, pensamos, es que esta compañera, ella es inteligente, tiene buenas notas porque ella tiene una tablet y yo solamente estudio con mi cuaderno. Esta es inteligente, claro, por supuesto, porque los padres la inscriben en una academia de alto prestigio. En cambio, a mí, ¿cierto?, estoy becada, ¿cierto?, estoy con una gran deuda en la universidad, pero esta otra chica, ¿cierto?, ya puede estudiar sin ningún problema porque puede estudiar, en cambio yo tengo que trabajar y mis padres se sacrifican. O quizás tú mirarás que hay algunos jóvenes que tienen su familia, no tienen ningún problema, no tienen problemas en el hogar, ¿cierto?, no tienen que preocuparse de trabajar y ellos viven felices, ¿sí o no?
Nosotros siempre hacemos eso, nos comparamos. La humanidad es muy buena para eso, nosotros somos muy buenos para jugar y somos buenos para compararnos. Y siempre buscamos no sé por qué, pero buscamos algo alto. Buscamos compararnos con aquellos jóvenes, ¿cierto? Que son influencers, que son músicos, y soñamos ser como ellos y decimos, si yo hubiese nacido en Inglaterra, oh, qué diferente hubiera sido mi vida, ¿no? Si yo hubiese nacido, no sé, de una familia, ¿cierto? En España, ¿cierto? En Europa, o si, no sé, si pudiese tener aquellos lujos que otros jóvenes, yo veo que otros jóvenes, no sé, Mbappé a sus 21 años ya, ¿cierto? Ha ganado 2 copas, ¿cierto? Ha sido campeón mundial y ahora va a entrar a la Champions League. Y así nosotros decimos muchas cosas. Soñamos, idealizamos las cosas y decimos es que yo no sirvo para nada porque si tuviese esto, pudiese servir realmente al Señor. Si tuviese esta otra cosa, de esta manera, ¿cierto? Yo sí podría servir. Y soñamos y decimos, si yo tuviese el talento musical de este joven, ahí sí yo podría cantar en la iglesia. Si yo pudiese tener el último iPhone, ahí sí podría organizar reuniones, etcétera, etcétera. Siempre nos idealizamos, siempre soñamos con lo mejor y no estamos conformes. El ser humano no se conforma con nada. Siempre queremos más, más, más. Vivimos en una sociedad consumista que les gusta, ¿cierto?, aprovecharse de todo. Y nos partimos el lomo, trabajamos, ¿cierto? ¿Por qué? Por tener un celular, el último celular del año, e irlo cambiando, por comprar un televisor gigante, tremendo, y así, ¿sí o no? Buscamos de repente ropa que es excesivamente cara, y es solamente una prenda más que te va a durar un año, pero nos gusta la más cara, esa es la que me gusta a mí. Nada que oferta, yo no, yo soy alguien cierto que le gusta derrochar, ¿sí o no? Y ocurre muchas veces. Y ese es uno de los problemas. De repente cuando uno le pide ayuda a los jóvenes, ayúdame en esto, necesitamos que la iglesia pudiese apoyar, ellos realmente dicen, no, es que yo no tengo el talento, yo no sirvo para esto. No, es que yo no, si tuviese esto, ahí sí. Y nos limitamos. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos limitamos? ¿No queremos realmente servir al Señor? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No consideramos que tenemos grandes bendiciones? Que hoy día tenemos privilegios que otras personas no tienen. Tú hoy día tienes una cama, quizás tus padres ponen comida en tu mesa, tienes un techo sobre tu hogar. Son cosas que muchos otros jóvenes de tu misma edad no tienen. ¿Has pensado eso? ¿Has pensado y considerado que jóvenes en el otro lado del continente, ¿cierto? En otro continente, en otro país, morirían, ¿cierto? Solamente por tener el agua que tú tienes. ¿Has pensado que hay jóvenes que les gustaría tener el cariño que tú recibes de papá y mamá porque ellos son huérfanos? Interesante. Vamos a la Biblia. Quiero que tú puedas tomar tu Biblia, ¿cierto? Vamos a estudiar la Biblia. Yo tengo mi Biblia acá, así que te pido que por favor vayas a buscar tu Biblia ahí, mi amigo que me miras por Facebook, mis jóvenes que están acá por el Zoom. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar una parábola que todos nosotros conocemos, pero siempre es importante repasar y estudiar estas historias, ¿no? Y es la historia en la cual nos vamos a basar el día de hoy. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulos 25, ¿sí? Estamos ahí, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Mateo 25, apúrese ahí, hermanita, ¿cierto? Mi querida joven. Vamos, vamos. Mateo 25, vamos a estudiar la palabra de Dios. Mateo 25, versículo 14 al 30. Tú lo puedes leer desde allá, me acompañas en la lectura, yo lo leo acá en mi Biblia. Ahí el título. Mateo 25, 14 dice la palabra del Señor. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. El 30 dice, al siervo inútil echado fuera en las tinieblas, allí será el llanto y el crujir de dientes. Gracias, hermana, pero lo quería leer entero. Así que eso es a lo que me refería. Lo voy a leer yo, ¿le parece? Dice así, la parábola de los talentos. ¿Me siguen en la lectura? Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Consideremos que esto está después de Mateo 24. Mateo 24 es un pasaje profético donde Jesús habla acerca de lo que iba a venir después, el fin cierto de Jerusalén por el sitio de este emperador romano, ¿cierto? Y después las señales de los últimos tiempos. Entonces después se le empieza a hacer comparaciones, empieza a contar historias para que ellos comprendiesen más o menos cómo era la tarea, cómo era la iglesia, cómo era el reino de los cielos. Entonces le dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos,
a otro 2 y a otro 1. Van conmigo, ¿no? A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y lo escondió. Escondió el dinero de su señor. Vamos hasta ahí. Vemos la historia, ¿cierto? Primero hay un patrón. Este patrón, por supuesto, personifica, ¿cierto?, al Señor, o sea, a Jesús. Dice que se tiene que ir por un tiempo y tiene a sus criados. Deja a cargo, ¿cierto?, de su empresa a sus criados. 3 criados hay. Al primero le da 5, al segundo le da 2 y al tercero le da 1 talento. Sí, los talentos son monedas. Es simplemente eso. Ustedes conocen la historia de talentos, ¿cierto? Son unidades monetarias. No es menor. Entonces él dice que conocía la capacidad de sus siervos, sabía, ¿cierto?, el trabajo que ellos podían hacer y les deja, ¿cierto?, sus talentos con un propósito. ¿Para qué? No para que lo guardasen, no para que comprasen cosas, no para que comprasen su último Smart TV, ¿cierto?, o la PS5, no. Él se los deja para que ellos pudiesen invertirlos, se quedaran a cargo, ¿cierto?, de su empresa, porque qué gracia tiene de que el dueño de una empresa se vaya, el dueño, ¿cierto?, de esta hacienda, se vaya, y cuando vuelva reciba, ¿cierto?, los mismos frutos, reciba los mismos talentos, no tiene gracia. Él se los deja para que ellos puedan invertir, para que ellos, con el conocimiento que habían recibido del maestro, ¿cierto?, con sus conocimientos de economía, de marketing, ellos los invirtiesen y así pudiesen generar más ingresos. Entonces la historia dice que a uno le da 5, va, los negocia de una buena manera, ¿cierto?, y consigue otros 5, los duplica. Genial, espectacular. Viene el otro, que le había dado 2, los negocia, ¿cierto?, lo invierte, ahí lo mete en la bolsa, no sé cómo lo hizo, ahí con marketing, ¿cierto? Pero consigue 2 más, ahora tiene 4. Pero el que tenía 1, ¿tenía talento, sí o no? Claro que sí, tenía talento. Y había visto cómo los otros habían invertido su talento, cómo ellos lo habían, ¿cierto?, utilizado y lo habían, ¿cierto?, mercadeado y habían conseguido otros. Entonces no era algo difícil, no era algo complicado, no era algo imposible. Si uno que tenía 5 pudo multiplicarlo en otros 5 más, si el que tenía 2 lo pudo duplicar en 4, ¿por qué este no podía al menos duplicarlo en 2? Algo muy sencillo. Tenía un talento, Dios le había dejado cierto este talento, el Señor le había dejado cierto este talento, haciendo la aplicación a la parábola, y él no lo invirtió, sino que lo guardó y lo escondió. Veamos qué es lo que aparece después, cuando vuelve el Señor. Versículo 19 en adelante dice: mucho tiempo después, regresó aquel señor de aquellos siervos y arregló las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y éste le trajo otros 5 talentos más, diciendo: Señor, tú me diste 5 talentos, aquí los tienes, y he ganado además otros 5 talentos con ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra ahora en el gozo de tu señor, o sea, alégrate conmigo. ¿Sí? Versículo 22 dice: se acercó también el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste y aquí lo tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra ahora al gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero acercándose también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí que tiene lo que es tuyo. O sea, no hubo aparentemente algo malo. Dios le había, cierto, el Señor le había entregado un talento, él se lo devolvió y le dijo: mira, Señor, yo sé que tú eres un poco duro, ¿cierto? Que tú siembras donde no cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo tuve miedo igual de perder el talento, de no progresar. Entonces vengo y te traigo lo que es tuyo. Yo no te robé, lo pude haber invertido en algo, ¿cierto? Me pude haber comprado, ¿cierto?, el último Xbox, pero lo guardé y te lo entrego a ti. ¿Qué creen que hizo el Señor? ¿El Señor con esto estaba contento? Dice acá, versículo 26, respondió el Señor a su siervo y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que yo ciego donde no siembro, que recojo donde yo no esparzo? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dáselo a otros, al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y le será dado más, y al que no tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarlo fuera en las tinieblas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es una
una parábola, ¿cierto? No muy linda, ¿cierto? No termina con un final bueno, ¿sí? No es una historia que termina con algo contento, con alegría, no. Porque viene este siervo que solamente había recibido un talento y en vez de invertirlo lo guarda, lo esconde, se lo entrega a su señor, se lo devuelve, pero el señor se enoja y le dice, mal hecho, mal siervo eres. O sea, qué mal ingeniero, ¿no? Qué mal contador, qué mal inversor tenía, ¿no? Porque qué gracia tiene que le dé un talento, que le dé dinero y lo guarde, que no lo ocupe, que no lo invierta. Entonces el señor se enoja, ¿cierto? Y lo echa, le quita, ¿cierto?, su talento y se lo entrega al que tenía más. Podríamos decir que esto es injusto, podríamos decir, oh, qué malo el señor, pero claro que no. Hay que ver el contexto, la historia. El Señor a cada uno, ¿cierto?, le dio su talento sabiendo que ellos tenían cierta capacidad, que ellos podían invertirlo, que ellos podían obrar en su obra. Él les dio la confianza de que ellos estuviesen a cargo de su empresa, a cargo de su hacienda. Y él esperaba, ¿cierto? Tenía esos sueños, añoraba, ¿cierto?, volver y que estos siervos le entregasen, ¿cierto?, lo que le había dado, pero más aún, que le entregase con interés, le entregase, ¿cierto?, un extra, ¿sí? Y al ver este siervo que no le entregó nada, se enoja, ¿cierto?, lo echa y lo despoja. Creo que nosotros primeramente podemos aprender de esto. Primero, el Señor le dio a cada siervo un talento, ¿cierto?, una cantidad. Sabía, ¿cierto?, la capacidad de ellos, sabía cómo eran, por lo tanto sabía que cada uno de ellos tenía un potencial, que cada uno de ellos podía invertir un talento, entonces a cada uno, ¿cierto?, le da según lo que ellos podían, y de esta manera el Señor también te ha dado talento a ti, me ha dado talento a mí, de una u otra manera, sabiendo lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes, ¿cierto?, invertir, lo que puedes hacer, el Señor te ha dado un talento a mí, a ti y a mí. Se fue por un tiempo y esto simboliza cuando Jesús después se va y después vuelve, esperando, ¿cierto?, volver, encontrarnos con las manos, ¿cierto?, llenas, no con el mismo, ¿cierto?, cantidad o menos de lo que Él nos dejó. ¿Qué es lo que significa un talento, ¿cierto? Un talento es algo que el Señor nos da, es algo que se puede invertir, ¿cierto? No es algo fijo, no es una unidad monetaria, ¿cierto?, fija. Y el Señor de esta manera nos ha dado a todos nosotros talentos para que los invertamos y trabajemos, ¿cierto?, en su obra, ¿sí? Con esto quiero avanzar, ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? ¿Comprenden esa idea, no? ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don? Lo estudiamos incluso en la escuela sabática de adultos. ¿Cuál es? ¿Cómo? Lo pueden abrir su micrófono. Suscríbanlo aquí en el chat, los que están en Facebook. ¿Qué significa? La diferencia entre un talento y un don. Para poder continuar con nuestro estudio. ¿Cuál es? ¿Cómo lo escucho? Abran sus micrófonos sin miedo. El don viene del Señor y el talento se desarrolla en la persona. Bien, muy bien. Ahí la hermana, ¿cierto, Mari? Es una muy buena, ¿cierto?, acotación. Un talento es una habilidad, dice el hermano Henry. El don es una habilidad, pero puesta al servicio del Señor. Muy bien. ¿Ven? Las dos respuestas están muy bien. Un talento es algo, ¿cierto?, material, ¿cierto? Algo que tú puedes tocar, te puedes invertir. Tú mismo puedes producir un talento. Hay algunos jóvenes que tienen el talento del baile, ¿cierto?, de la música, y eso es algo que se va generando. Si tú quieres ser un gran cantante, no esperes serlo de la noche a la mañana. Tienes que practicar, tienes que cantar, tienes que hacer clases, tienes que escuchar música. Y de esta manera vas generando el talento de la música en ti, del canto. Si tú quieres, ¿cierto?, ser un físico-culturista, no pienses que un niño nace así mamadísimo, ¿cierto?, lleno de músculos, no. Nace débil como tú y yo, flaquito, gordito, ¿cierto?, con piel sobrante que apenas se puede parar. De esa manera, ¿cierto?, nacen todos los físico-culturistas, La Roca, Mal Wolver, aquellos que te gustan a ti, no sé. Ellos, ¿cierto?, nacen, pero van todos los días haciendo pesas, van al gimnasio cada día, ¿cierto? Van alimentándose de cierta manera, comen, ¿cierto?, un exceso de proteína, hartas calorías, y de esta manera van construyendo músculo y así después se preparan para poder competir. Eso es un talento.
En cambio, un don es algo que Dios regala. La palabra en griego para don es dolón, que significa regalo. ¿Sí? Así que cuando piensen en don, cuando la palabra, ¿cierto?, de Dios dice don, regalo, porque el don viene de Dios. El don es cuando tú pones un talento y lo entregas completamente, como dijo el hermano Henry, a la consagración y entrega a Dios, cuando se lo entregas a Él. ¿Sí? Hoy día hay muchos jóvenes talentosos en la calle. Hay muchos jóvenes que son buenos para cocinar, hay muchos jóvenes, ¿cierto?, que son buenos para las habilidades sociales, ¿cierto?, para hablar. Hay otros jóvenes que son buenos para poder cantar, para tocar un instrumento, etcétera, etcétera. Pero un don es cuando tú entregas eso al servicio del Señor, lo entregas para Dios. Y dejas de cantar, ¿cierto?, aquella música, quizás de ópera, quizás de reggaetón, y ahora empiezas a cantar, ¿cierto?, solamente para Dios. Y quizás tú no seas muy bueno, quizás tú no seas el mejor, pero el Señor pone el extra, y eso hace que tu música, tu canto, que quizás no es el mejor, que a veces tienes algún gallito, tienes alguna falla, la gente lo escuche de tal manera que el Espíritu Santo trabaje en ellas y toque su corazón, y la gente se emocione, se ponga a llorar. Increíble. Que el Señor pueda usar tus labios, que tú eres bueno para hablar, para modular, y que ahora la gente pueda conocer al Señor acerca de lo que tú hablas. Eso es un don. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un talento y un don. Estamos claros, ¿no? Primera cosa, el Señor a todos nos dio un talento. Tú puedes generar un talento. No esperes como que venga un ángel del cielo, te toque, ¿cierto?, la boca y yo puedo predicar, ¿no? O que de repente tú toques una guitarra y ya te sepas todas las notas musicales y te puedas inventar en tu cabeza, ¿cierto?, diferentes ahí notas, ¿cierto?, y puedas tocar una gran canción. No, 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 no. Eso se cultiva, se maneja, ¿no? Entonces no digas eso, es que yo nunca he probado eso. Muchos jóvenes parten con eso, es que yo nunca he probado eso, yo nunca he predicado, yo nunca he colportado, yo nunca, ¿cierto?, he ayudado a la iglesia, entonces yo no sé si soy bueno o no. Primero tienes que partir, ¿no? Todos partimos desde cero. Usain Bolt no partió corriendo tantas millas, ¿cierto?, 300 millas, en 2 minutos, no. Él le costó al principio. Tuvo que practicar, tuvo que correr. Tuvo que empezar, ¿cierto?, a enseñarle a su cuerpo que podía ir más rápido. Tuvo que empezar a ejercitarse, ¿cierto? Y él dice, ¿cierto?, en su bibliografía, que él entrenaba 8 horas todos los días, 8 horas todos los días para correr por 2 minutos. Imagínate, qué tremendo. Tremendo. Así nosotros tenemos que practicar, que tenemos que trabajar. Nadie nace, ¿cierto?, siendo un chef, un master chef, ¿no? Eso se practica, se prepara. Así que si hoy día tú quieres y dices, pucha, si yo naciese con, ¿cierto?, el talento, no, eso está mal. Nadie nace siendo bueno experto en matemáticas, o siendo un gran historiador, o una gran persona con habilidades sociales, no, eso se crea, ¿sí? O siendo un buen líder. Eso tú lo vas trabajando día a día. Nadie nace conociendo a Cristo, ¿cierto?, siendo un buen cristiano. Todos nosotros fuimos encontrados en algún momento por el Señor, y el Señor nos va modelando, nos va asimilando, ¿cierto?, a su carácter. Y el don es cuando tú entregas aquello que tienes. Quizás no sea muy bueno, ¿cierto?, hablando, quizás no sea muy bueno haciendo tal cosa, pero si lo entregas al Señor, el Señor te puede ayudar y puede potenciarte, y eso va a ser considerado por el Señor. ¿Sí? En la sociedad todos los jóvenes tienen talento, pero hay muy pocos jóvenes que tienen dones, que lo entregan al Señor. Quiero continuar. La siguiente diapositiva, ahí está. En Juan 4 aparece una historia que a mí me encanta. Ustedes la pueden estudiar, la pueden leer, ¿cierto? A mí me encanta esta historia, que es la historia de la mujer samaritana. No sé cuál es tu historia favorita, pero para mí, mi historia favorita, ¿cierto?, sin duda, la de la mujer samaritana. Y todos nosotros conocemos esta cita, pero yo preferí poner todo el párrafo, incluso poner el párrafo de arriba, que ejemplifica lo que yo te quiero contar. ¿Puede acaso, muchos jóvenes me preguntan, ¿puede acaso un joven ir al cielo sin haber llevado a alguien a Cristo? ¿O puede un joven salvarse si nunca participó de nada de la iglesia, si solamente iba como oyente, si solamente escuchaba la palabra? Porque claro, algunos dicen es que eso les importa, ¿no? ¿Eso puede ser posible? Veamos lo que dice la hermana Ellen White. Dice acá, el deseo de todas las gentes. Puse todo el párrafo, incluso el de arriba. Tan pronto como halló el Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador, no. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron en derredor que sí había una mies que cegar.
Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda la ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida a la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Y acá sale una frase que todos nosotros conocemos, ¿sí o no? Dice, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una gran fuente de agua viva. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué tremendo!, ¿no? Todo misionero, ¿cierto? Cada verdadero discípulo nace, ¿cierto?, en el reino de los cielos como un misionero. Tremendo, ¿no? Y nosotros tomamos esa cita y nos gusta para ser misioneros, pero aquí, mira, ¿dónde nace esta cita? De la mujer samaritana, una mujer que vemos su historia, una mujer prostituta, que había tenido hartos maridos, ¿cierto? Que no era buena, ¿cierto? Su estatus, era samaritana, era extranjera, estaba en aquella ocasión en pecado, porque Jesús le dice, incluso el hombre con el que te acuestas no es tu esposo, estás fornicando, ¿ah? Pero el Señor tiene un encuentro con ella y ella le encantó tanto este encuentro, le sorprendió tanto que ella dijo, no me puedo quedar con esto, tengo que compartirlo, tengo que llevarlo a otros. Y allí se fue todo el temor, todo el rechazo que quizás podía recibir, ¿cierto? Todo aquel prejuicio. Y ella fue corriendo a su ciudad, fue a Samaria, y empezó a clamar a toda la gente, aquí está el Mesías, aquí está el Cristo, aquí está, ¿cierto?, el Salvador. Aunque sea judío, no importa, pero aquí está el Salvador, ha venido del cielo y me lo he encontrado. Qué tremendo. Los discípulos dicen, ¿y por qué hablaste con esta mujer samaritana? Como que la echaron, la querían echar. Habían dejado, ¿cierto?, a Jesús en el pozo porque no querían que Jesús tocase a los samaritanos. Miren la mentalidad que ellos tenían, los prejuicios. Ellos querían pasar rápido para poder llegar, ¿cierto?, a Galilea, que era la localidad donde tenían que ir, pero el Señor dijo que ahí era necesario pasar por Samaria para tener ese encuentro, ¿no? Ese encuentro providencial. Qué tremendo, ¿no? Esta mujer que en su momento era prostituta, era pecadora, ¿cierto? Era cochina, mal vista, ¿cierto? Juzgada por toda la gente, se convirtió en una tremenda predicadora y llevó a muchas personas a los pies de Cristo. ¿Qué hubiese sido si ella no se hubiese encontrado con el Señor? Si ella no hubiese tomado la iniciativa de ir a contarles a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos que la trataban mal, quizás esas personas se hubieran perdido. Qué interesante, ¿no? Qué tremendo. El Señor quiere hacer una gran obra a través de nosotros. Y no pienses que tú eres muy pecador, que estás muy alejado del Señor, porque el Señor aún así puede utilizarte, puede trabajar en ti. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Sí? Mateo 28, versículo 19-20, todos nosotros lo sabemos. Lo pueden estudiar, ¿cierto?, ahí en sus Biblias. Búsquenlo. Es el texto que nosotros conocemos y es uno de los textos que está dentro de la misión de nuestra iglesia. Tú buscas ahí adventistas.org la misión de la iglesia y está plasmado en este versículo. Ahí si alguien lo puede leer, por favor. Lo puede leer, ¿cierto?, ahí en la pantalla o lo puede leer, ¿cierto?, en su Biblia, por favor. Alguien que lo pueda leer, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Perfecto, muy bien. Conocemos este texto. La gran comisión, la misión que nosotros tenemos que hacer antes de irse, ¿cierto?, a Jesús e ir, ¿cierto?, al cielo. Él se da vuelta, mira a sus discípulos y le dicen, ¿saben qué? Ustedes tienen que hacer una gran misión. Yo me voy, pero ustedes acá en la tierra tienen que hacer algo. Y les dice esto, por tanto, ir y hacer discípulos, etcétera, etcétera. Siempre decimos, acá el Señor le pide tres cosas, ¿no? Le pide, ¿cierto?, hacer discípulos, bautizar, ¿cierto?, y enseñar. Pero en realidad el Señor no les pide tres cosas, ¿sí? Les pide cuatro. Interesante, importante. Todas estas palabras, ¿cierto? Nosotros tenemos que estudiar el griego, ¿cierto? Y es algo tedioso. Pero estas palabras que están acá, uno incluso si no las analiza en español puede entenderlo, porque el español es bien parecido al griego, solo que el griego es mucho más complicado, tiene muchas más reglas gramaticales, pero si tú te das cuenta, aquellos que estudian lenguaje, ¿cierto?, les gusta el idioma, ellos ven que, por ejemplo, estas palabras, hacer discípulos, o haciendo discípulos debería decir, bautizando, enseñando, estas palabras están en participio. Estas palabras son verbos que están conjugados de tal manera que se necesita una persona que actúa, involucra a alguna persona, ¿cierto?,
Es como el verbo, las palabras, ¿cierto?, que terminan en ing en inglés, ¿sí? Están siendo participios. Pero hay otra palabra que es la más importante de todas. ¿Cuál es? Es esta que está acá, que dice id. Id, esa palabra. Vayan. Yo pondría ahí, ¿cierto? Vayan con mayúsculas, ¿cierto? Con signos de exclamación, porque es una orden. Está en imperativo. La forma textual, no tenemos tiempo para analizarlo, pero la forma que está ahí en griego es un imperativo. Y de ese imperativo están los demás participios. Primero les dice id. Id y hacer discípulos, id y enseñar, ¿cierto? Id y bautizar. ¿Cómo obviamente vamos a enseñar, vamos a tener bautismos, generar discípulos, si primero no vamos a cumplir la misión? Eso es sumamente importante. Y primero hay que ir dispuestos, con la disposición de ir y hacer la misión. Otra cosa. Muchos jóvenes hoy día tienen quizás una buena voluntad, no sé cómo decirlo, pero piensan y dicen, yo voy a cumplir la misión, pero cuando termine mis estudios, ¿sí o no? Por mientras voy a estudiar, ¿cierto? Voy a tener que desligarme, ¿cierto? Descolgarme de algunas actividades de la iglesia para poder estudiar bien y después cuando termine me licencie, ¿cierto? De enfermería o termine, ¿cierto? Mi carrera de trabajo social y voy a hacer misión. Sí, eso voy a hacer misión. Entonces, al finalizar mis estudios, después de terminar mis 5 años, ¿cierto? De estudios, o 4 años, o 7 años, voy a irme a misionar, ¿cierto? A tal lugar, voy a ir a África, todo. Perfecto, eso está súper bien. La iglesia necesita mandar misioneros a lugares específicos, al Oriente, a Asia, a la ventana de 40. Pero durante este lapso, ¿qué es lo que hacen? Se desligan de las iglesias, ¿cierto? Dejan de participar en conquistadores, no participan del Congreso y muchas otras cosas. ¿Sí o no? Y es raro, ¿no? Yo, no sé, lo encuentro raro, sospechoso, me parece a mí, cuando de repente un joven dice, yo quiero hacer misión, pero en 4 años más, en 5 años más. ¿Y por qué no ahora? No, es que después voy a irme a África, ¿cierto? Voy a irme, ¿cierto?, al Líbano, y allá voy a hacer la misión. Y yo me pongo a pensar, ¿la misión solamente se hace en aquellos lugares extremos? ¿En aquellos lugares como el Oriente, en Asia, ¿cierto?, en África? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que solamente hay que cumplir la misión, solamente se necesita predicar allá, y acá quizás en Ecuador, o acá en Chile, o acá en Sudamérica se necesita el mensaje también? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. En todo el mundo necesita el mensaje. Voy a cambiar la pregunta mejor. Un misionero, ¿cuándo es misionero? ¿Cuando está en el terreno? ¿O cuando sale al terreno? ¿O cuando se prepara para ir al terreno? ¿Cuándo se forma como misionero? ¿Cuándo te formas tú para ser médico? ¿Cuándo te formas tú para ser militar? ¿En el campo, en la guerra, en la batalla, ¿cierto? ¿En el hospital? ¿O cuando tú vas, ¿cierto?, dirigiéndote, ¿cierto?, a hacer tus horas de trabajo? ¿O en la universidad, en la escuela, cuando tú te preparas? ¿Cuándo uno realmente se convierte en un profesional, en un misionero? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Desde la escuela, desde la universidad. Desde allí. Entonces muchos jóvenes quieren, no sé, para ejemplificarlo, ¿cierto? Yo soy muy práctico. Quieren correr, de un día a otro quieren correr 10 kilómetros en 1 hora. Quieren alcanzar, ¿cierto?, algo rápido, algo fácil. Y ese es un error porque lamentablemente la sociedad que tenemos hoy día, cuando estamos hoy día, ¿cierto?, en la sociedad que queremos todo rápido. Queremos tener un físico espectacular, un cuerpo espectacular, ¿cierto?, inmediatamente. Queremos bajar de peso mañana, así inmediatamente, hoy día. Y de esa manera, realmente un profesional todo no se realiza, no se completa en el campo. Un soldado no se prepara en el campo de batalla, no se prepara en la guerra, tiene que prepararse antes, tiene que practicar, ¿cierto?, en la escuela de la milicia, tiene que practicar su puntería, tiene que practicar los saltos que va a hacer desde el avión. Asimismo, ¿cierto?, el enfermero, el médico, tienen que hacer sus prácticas dentro de la carrera, tienen que especializarse en estudiar los órganos, la anatomía, prepararse de forma, ¿cierto?, teórica. Antes de entrar a la clínica, antes de entrar a la urgencia, tienen que primero saber, ¿cierto?, practicar entre sus compañeros todo eso, ¿sí o no? La práctica comienza antes, ¿cierto? La preparación comienza antes. Entonces, hay jóvenes que quieren realmente esperar, que jóvenes dicen, es que cuando venga la ley dominical, cuando venga, ¿cierto?, la persecución, ahí yo seré fiel, yo daré mi vida, ¿cierto? Yo me entregaré completamente al Señor y ahí predicaré cuando venga la lluvia tardía y yo predicaré con poder. Y como que están esperando eso.
como que están esperando que llegue el derramamiento del Espíritu Santo, que empiecen a caer ciertos meteoritos, que caigan las plagas para empezar a salir a predicar, pero no. Ese no es el tiempo para salir, ese no es el tiempo para predicar, sino que el tiempo es ahora. Ahora, pregúntate, ¿qué es lo que hiciste tú el año pasado? Hoy día nosotros decimos, pucha, es que ahora no se puede hacer evangelismo, ahora no se puede, ¿cierto?, hacer ciertas cosas porque estamos confinados, no, estamos en casa, no se pueden hacer tantas cosas. Pero el año pasado, ¿qué es lo que hacías? Salías a repartir libros, salías a trabajar, a predicar, a hacer la obra misionera, a ir a atender a aquellas personas que están en la calle. Quizás cuando teníamos el tiempo no lo hacíamos. Antes nos costaba ir a la iglesia, pero ahora como que añoramos ir a la iglesia, sentarnos en aquellas bancas que eran frías, abrazar al hermano, cara a cara al hermano, ¿sí o no? Antes tuvimos el tiempo y ahora añoramos eso. Nos gustaría volver atrás o que todo volviese a la normalidad, pero eso difícilmente va a pasar. Hoy día nosotros tenemos el tiempo, tenemos hoy día todavía tiempo de gracia para poder predicar. Cuando ya se dicte la ley dominical, cuando haya persecución, es imposible predicar ahí. Por lo tanto, tenemos que empezar ahora. Como estudiamos en la parábola, el Señor le agrega más al que, aquel que ya con lo que había recibido había aprovechado y había invertido. Si tú hoy día no aprovechas tus talentos, no inviertes lo que tienes, el Señor, ¿cómo te va a querer dar todo su Espíritu Santo? Te va a querer dar todos los dones, ¿cierto? Discernimiento de espíritu, ¿cierto? Don de lenguas, todo eso. Si hoy día no utilizas, ¿cierto?, los dones que Él te da, los talentos que tienes. Eso es sumamente importante. Los jóvenes esperan y aplazan cumplir la misión o quieren especializarse, que cuando yo ya estudie completamente la Biblia, sea un capo en esto o me especialice, ahí recién yo voy a poder cumplir la misión. No, el Señor, tú puedes cumplir la misión desde ahora. El Señor escogió a hombres que ni siquiera tenían educación, que nunca habían sido rabinos. Ninguno de ellos era rabino. El más culto, ¿cierto? Era cierto uno de ellos que había sido cobrador de impuestos, pero aún así tuvo que aprender del maestro. ¿Sí? Importante. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el discípulo? Si alguien me puede decir esto, para que vayamos captando más o menos la idea. Hoy día hay mucha gente, ¿cierto?, que cree en Dios, y por supuesto, eso está bien. Pero ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente? ¿Nosotros somos creyentes o somos discípulos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Igual somos? ¿Somos creyentes o somos discípulos? Bueno, la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero la diferencia es que el discípulo sigue a Cristo. Exacto, muy bien lo que dice Santiago, ¿no? Entonces podríamos decir, si los demonios creen, ellos son creyentes o no. Sí, ellos creen. Que ellos creen. Y como dijo mi hermana, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de un discípulo? El creyente cree. Tú le preguntas a alguien en la calle hoy día, ¿tú crees en Dios? Y como que, bueno, allá en Ecuador, ¿cierto? La mayoría de la gente, ¿cierto?, es católica, acá también en Chile. Y como que es un estatus, ¿no? Como para no verse menos, como para verse más culto, más ordenado. Uno le pregunta a la gente, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que hay un Dios creador, etcétera, etcétera. Ah, perfecto. Y usted va a la iglesia, guarda el sábado, cumple los mandamientos, se entrega a Él, perdona al prójimo. No, eso no, pero yo creo en Dios y eso es lo importante, ¿eh? Usted estudia la Biblia. No, pero yo creyendo en Dios es suficiente. Eso dice la gente, ¿no? El discípulo es alguien, como dijo la hermana, que sigue a Jesús. ¿Sí? El creyente es el miembro, pero el discípulo es aquel que hace la obra. Ah, perfecto, muy bien mi hermano Ricardo, muy bien. Nos mató, ¿cierto?, con esa aclaración, muy bien. El creyente cree. El creyente es aquel que va a la iglesia, escucha el sermón, ¿cierto? Se va, devuelve a su casa y sigue haciendo todas sus tareas, ningún problema. Pero el discípulo es aquel que pasa tiempo con Jesús, el que se conmueve tanto, que también tiene compasión por el otro, que ama tanto al prójimo así como el Señor nos amó a nosotros, y que busca darle el mensaje, que se siente llamado y recibe este llamado de también poder predicar a otros y de cumplir la misión y la obra que nosotros tenemos que hacer. Esa es la diferencia. Ahora, mi querido hermano, mi querido joven que me estás viendo, mi querida jovencita, tú eres un creyente, un discípulo. Quizás estás creyendo solamente en Dios o has estado haciendo la obra. Puedes decir, yo soy un discípulo de Cristo, yo soy el reflejo de Cristo, yo cumplo la misión de Cristo. ¿Sí? Vamos terminando con esto, ¿cierto? 1 Timoteo 4:12 dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay un problema que realmente igual
los adultos también erramos en eso, que juzgamos muchos a los jóvenes, que esperamos grandes cosas y cuando de repente el joven quiere hacer algo le decimos, ah, no, tú no. Tú no porque la última vez que predicaste no lo hiciste muy bien, porque tú no vienes de tal familia importante y así, a veces limitamos a los jóvenes, como que nos da inseguridad, ¿no? En mi iglesia pasó eso. En mi iglesia nunca me dejaron predicar, en mi iglesia, ¿cierto? No me apoyaron cuando quería estudiar teología y fue terrible para mí, ¿no? Espero que nadie de mi iglesia esté viendo esto. Pero bueno, así me ocurrió. Muchas veces hubieron hermanos que duramente me decían, tú eres mal predicador, tú no predicas bien. O otros hermanos que me decían, tú no deberías estudiar teología, deberías considerar estudiar otra cosa. Pero bueno, el Señor me llamó, el Señor va transformándonos, ¿no? El Señor nos va ayudando. Y acá es muy importante lo que dice, ¿cierto? Pablo a su discípulo Timoteo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te mire en menos. No te dejes en menos con los hermanos. El libro Mensaje para los Jóvenes, que es el libro que cada joven adventista debe leer, donde aparecen las respuestas para todas sus dudas, dice la hermana Ellen White que los jóvenes son las piedras preciosas, aquellos rubíes, aquellos diamantes que el Señor tiene acá en esta tierra para que brillen, para que iluminen al mundo. No para que se escondan, no para que se guarden bajo la tierra, no. Los jóvenes son lo más lindo que hay, es lo más precioso que hay en esta tierra, lo que el Señor ha creado, ¿no? Yo considero los padres, ¿no? Los padres mirarán a sus hijos, ¿cierto? Lo más lindo que tienen, lo mejor del papá, de la mamá, ¿no? Lo más bonito, ¿cierto? Sale con aquellas, ¿cómo decirlo? Con aquellas cositas que uno de repente, esas facciones no le gusta, pero el hijo es bonito, ¿no? Y entonces como que ella puede ser mejor que uno. Los padres lo miran de esta manera. Y los hermanos cometen ese error a veces por mirar en menos a los jóvenes, por no considerarlos porque ellos son príncipes. Ellos son príncipes, sí. Han sido comprados por la sangre del Señor de señores, por el Rey de Reyes. Son hijos del Altísimo, por lo tanto ellos son reyes, son príncipes, herederos del reino de los cielos. A mí me ocurrió que como estudio teología yo tengo que participar de varias iglesias, ir de una iglesia a otra y así tenemos que apoyar en todo lo que la iglesia pida. Participar como evangelista, dar estudios bíblicos, armar un club de conquistadores, me tocó una vez, ahí yo con mi compañero tuvimos que armar todo un club de conquistadores, y así. Y resulta que nosotros habíamos viajado, tenemos que viajar, hicimos un viaje de más o menos 3, 4 horas a una iglesia chiquitita en un pueblo, ¿cierto? Iglesia bien chica. Y yo llego, ¿cierto? Ahí con mi mochila, con mi Biblia en mano, ¿cierto? Con mi terno. Entro, nos sentamos atrás, ¿cierto? Y ahí inmediatamente el anciano, el primer anciano de iglesia nos mira y me mira a mí. Yo tenía en ese entonces 18 años, hace poco cumplido, muy joven, segundo año de teología. Me mira a mí, ¿cierto? Y se pone de pie. ¿Y qué creen? Me felicitó, dijo, ¡ay, qué bueno, este joven nos viene a apoyar! El anciano de iglesia dijo, qué bueno, nos vienen a ayudar, no. Él dijo, este joven que está acá no me va a venir a enseñar ni una cuestión. ¿Qué se cree este joven que me va a enseñar teología a mí, que yo tengo 80 años en la iglesia? Y él va a venir, ¿cierto?, a enseñarme algo. Yo en mi historia hice esto, y empezó a contar enfrente de toda la iglesia. Y eran pocos miembros, eran como 7 miembros, pero entre todos me apuntó y me dijo, este joven no sabe nada. Aquí yo soy el que sabe, yo soy el capo. Oh, gracias, mi hermano, gracias, qué lindo su mensaje. ¿Creen que me sentí grato? No. Yo me sentí con la gana, uy, mejor me voy, me paro y me voy, no. ¿Qué se cree este viejito? Claro, tenía obviamente su historia, había construido el mismo esa iglesia, el mismo con su propia mano la construyó, etcétera, etcétera. Pero bueno, a veces ocurre eso es un caso extremo. Espero que ninguno de los jóvenes acá de la iglesia de los Sauces o algún joven acá le esté pasando, ¿no? Cuidadito. Mucho cuidado con que me toque, no me traten a un joven así. Pero a veces los hermanos son de esta manera, ¿no? Tratan a los jóvenes, ¿cierto?, como lo peor, como que no saben nada, pero son ellos los que van a terminar la obra. Si el Señor todavía no viene es por algo, porque los hermanos, ¿cierto?, los ancianos, quizás no completaron la obra. Así como Taré. Taré había sido llamado a llegar a Canaán, pero en el camino se desvió, se quiso quedar ahí y ahí murió, ¿cierto? Entonces, ahí Dios llamó a Abraham y lo mandó, ¿cierto?, a la tierra de Canaán. Abraham no había sido llamado, ¿cierto?, a ir a Canaán, sino que su padre, Taré. Pero en el camino, ¿cierto?, llegó hasta Ur de los Caldeos y ahí se quedó. Que llegó, ¿cierto?, hasta Harán y ahí se quedó. No siguió más adelante, no se sabe por qué, pero algo ocurrió en el camino. Quizás formó su familia, etcétera, etcétera, pero se quedó ahí.
Y en ese entonces Dios llamó a Abraham para que él sí llegase a Canaán. Y así de la misma manera ocurre que hoy en día los hermanos, claro, hay que apreciarlos, los hermanos, ¿cierto? Los pastores que ya están jubilados, cumplir la misión, pero hay una parte todavía por cumplir. Y esa parte ya los hermanos no la pueden cumplir porque ya los años se vienen encima, la enfermedad o la muerte les toca. Y los jóvenes son llamados, ¿cierto?, a cumplir esa misión. Escúchame bien, mi querida joven, mi querido joven, tú tienes que cumplir la misión hoy en día. Tú vas a terminar la obra. Mira qué tremendo. Los apóstoles comenzaron, los discípulos comenzaron, nuestros abuelos, nuestros padres, ellos también trabajaron en la obra, pero nosotros, tú y yo, nosotros vamos a terminar la obra. Nosotros vamos a terminar de predicar. Cuando Joel dice que los jóvenes profetizarán, tendrán visiones y los ancianos sueños, él pensó en ti, de que tú vas a estar predicando, que tú vas a estar sanando gente, de que tú vas a estar echando demonios, de que la gente va a ir en contra tuya y las espadas se van a doblar, de que te van a disparar y las balas, ¿cierto?, se van a desviar porque el Señor te va a estar protegiendo. Mira qué tremendo. Tú vas a terminar la obra. Tú eres encargado de poder predicar a aquellos amigos jóvenes que tú tienes alrededor. Por lo tanto, tienes que entregarte a Él. El Señor ha puesto su confianza en ti. Los hermanos, la iglesia espera en ti. ¿Por qué es que la iglesia está creciendo tanto, por ejemplo, en Brasil? Porque ahí el 80% de todo el dinero, el énfasis, todo el enfoque va dirigido a los jóvenes y hasta ahora ha dado éxito, ¿no? Brasil es un tremendo país que crece en evangelismo, que crece en conquistadores, ¿cierto? Y así. Es el ejemplo para todo el mundo. En iglesias adventistas se refiere, en educación. Los jóvenes son el futuro, los jóvenes no solamente son el futuro, sino que también son el hoy, pueden hacer un gran impacto. Hoy día con todo lo que está ocurriendo se ve que los jóvenes igual eran necesarios, que aquel joven que está detrás de las cámaras, que está con el computador, era tan importante. Que hubiese sido sin ese joven que nos sabe, que nos enseñó a abrir un Zoom, que era el que presentaba, ¿cierto?, los PPT? ¿Qué sería de ellos? Gracias a ellos tenemos estas plataformas, ¿no? Gracias, muchas gracias tenemos que darles a ellos. Hoy día, mi querido joven, el Señor quiere hacer una gran obra contigo, pero para eso tienes que estar dispuesto. Quita de ti todo prejuicio, toda duda. Cualquier cosa, ¿no? Es que quizás yo no soy muy bueno, que yo no soy hijo de alguien importante, sácate eso. Esas son palabras que Satanás, el enemigo, quiere colocar en tu mente para que te desvíes en otra cosa, para que no cumplas la misión. ¿Sí? Tú hoy día tienes manos, ¿sí? Tienes manos, tienes ojos, tienes boca, tienes oído, tienes pies, tienes una espalda para cargar una mochila con libros. Eso es suficiente, al Señor no le importa más. Eres un muy buen instrumento. Hay jóvenes que no tienen eso y aún así predican. Colportores que les falta un pie. Yo conocí la historia de una colportora que es sorda en Brasil. Qué tremendo. ¿Por qué ellos predican y tú no? El verdadero discípulo se convierte en un misionero. El verdadero discípulo que realmente se encuentra con el Señor, se encuentra tanto con Él que no lo puede esconder, no lo puede guardar. Tiene que contarlo, así como la mujer samaritana. No importa que haya sido prostituta, que haya estado vestida mal, que su fama era mala, no le importó, fue y predicó. ¿Por qué? Miren, una pregunta que se me pasó. A ver si ustedes se la saben, a ver si me responden bien. ¿Por qué el Señor Jesús no bautizó? Si ustedes leen, ¿cierto?, la historia, ¿cierto?, de los evangelios, su periodo, ¿cierto?, de predicación duró 3 años, pero el Señor en ningún momento se menciona que Él bautizó a alguien. Interesante. ¿Por qué Jesús no bautizó? ¿Saben por qué o no? ¿Por qué el Señor Jesús no bautizó? ¿Se habían puesto a pensar en eso, no? Si Jesús era el maestro, ¿cierto?, era el Salvador, ¿por qué no bautizó a nadie? ¿A quién le dejó esa tarea? ¿Ah? A nosotros. Está en la comisión, por eso le dice, bauticen ustedes. Yo obviamente soy el Salvador, pero ustedes tienen que enseñar, ustedes tienen que hacer su parte también, ¿no? Tienen que hacer su trabajo. Mira qué tremendo el Señor. Dios obviamente es el que genera los encuentros providenciales. Cuando tú te entregas al Señor y le dices, heme aquí, utilízame, el Señor te toma y te lleva a la calle y te encuentras, ¿cierto?, en la esquina con justo alguien que estaba necesitado, que necesitaba hoy día escuchar, ¿cierto?, la palabra. Y allí tú le cuentas del Salvador, que Él murió por él. Y el Espíritu Santo lo convence de pecado. Y tú haces tu obra. Tú solamente vas y le entregas el mensaje. Eres un mensajero. Eres, ¿cierto?, un predicador. ¿Sí? Cuando en Apocalipsis, ¿cierto?, se menciona la palabra ángelos, uno siempre lee, ¿cierto?, el mensaje de los 3 ángeles, que vienen los ángeles y predican, dan el evangelio eterno. Uno piensa, se viene la imagen, ¿cierto?, de una persona bonita, alta de 2 metros, rubia, blanca, con alas, ¿cierto?
pero en realidad ¿sabes lo que significa ángel? En griego significa ángelos, significa mensajero, simplemente eso. No se refiere a una persona así como un ser celestial, diferente, no. Eres tú. Quizás Juan vio que habían jóvenes que predicaban, que ellos daban el mensaje. ¿Qué es lo que quiero enseñarles, mis queridos jóvenes, mis queridos amigos? Hoy que nosotros tenemos grandes talentos, primero hay que preguntarle al Señor y date cuenta de lo valioso que eres, qué es lo que el Señor ha puesto en ti, tus habilidades para hablar, para cantar, no sé, o puedes generarlo, si quizás no sabes cantar, puedes aprender y puedes dirigir tu voz, ¿cierto?, al Señor, el Señor te va a ayudar, puedes ser un capo, ¿cierto?, experto en las tecnologías, puedes ser una muy buena persona colportando, quizás tú no lo sabes, no, sí, primero lo tienes que probar, ¿no? Nadie nace, ¿cierto?, el mejor. Yo cuando comencé a colportar no me fue de lo mejor, pero bueno, gracias a Dios me ha ido muy bien. Y a pesar de todo lo que ocurrió el año pasado acá en Chile, fui uno de los mejores colportores a nivel nacional. Yo hoy día lidero una campaña de colportaje. Y entre todos los jóvenes que conozco, les hablé 100 jóvenes. De esos 100 jóvenes solamente respondieron 20. 20 dijeron que sí. Si esos 100 jóvenes hubiesen estado conscientes de la obra que hay que hacer, de que el Salvador los ama y que ama a otras personas, de que realmente el Señor ha depositado en ellos la confianza, tendría una campaña de 100 colportores, pero apenas tengo una de 20. Y es difícil, cuesta. Si todos los jóvenes que estuviesen hoy día mirándonos, todos los jóvenes que están aquí en la iglesia, se uniesen y estuviesen dispuestos a predicar el mensaje, el Señor vendría pronto. No tendríamos que esperar tanto. Se predicaría, ¿cierto?, el mensaje en todo el mundo, porque no hay tiempo que perder, que esperar. Mis queridos jóvenes, queridos amigos, el lema, ¿cierto?, para la división sudamericana este año, ¿cierto?, es todo por Él, ¿no? El Señor ha hecho tanto por nosotros, nos da la vida, nos da la salud, tanto Él hace por nosotros, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Simplemente dar el mensaje, no tenemos que sufrir como Él, no tenemos, ¿cierto?, que pasar penuria, solamente tenemos que ir y compartir lo que nosotros conocemos con otros, con nuestros amigos, con tus compañeros, con tus vecinos, tan simple como eso. Yo quiero ver cuántos de estos jóvenes, voy a dejar de compartir acá, quiero, ¿cierto?, irme al Zoom, acá los jóvenes que están acá, ¿cuántos de ustedes, aquí yo veo, ¿cierto?, a Lucía, ¿cierto?, a Malu, a Davidcito, ¿cuántos de ustedes, mis queridos amigos, quieren tomar una decisión y quieren realmente entregarse al Señor? Quieren decir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero cumplir la misión, yo quiero entregar mi vida a ti, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes levantan sus manos de forma simbólica? Muy bien, así, Lucía, ¿cierto? Diana, mis amigos que están en Facebook también, levanten sus manos o pongan ahí, ¿cierto?, en el chat. Yo entrego mis dones al Señor porque Él lo dio todo por mí, todo por Él. Que toda nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, sea para dedicarlo a Él. Que la gloria sea para Él. Amén, muy bien. Mis queridos jóvenes, que Dios les bendiga. Aprovechen ahora. Yo no sabía, ¿cierto?, lo que era bueno, ¿cierto?, en ciertas cosas, pero el Señor, de una u otra manera, entrega los dones. Yo no era bueno para hablar, yo era súper tímido. A mí, ¿cierto?, me era muy difícil hablar, ¿cierto?, ante otra gente, pero miren, el Señor ahí va trabajando, ¿no? Y ahora puedo predicarles hasta en Ecuador, viajo hasta Ecuador para predicarles, ¿no? Era malo para colportar, el Señor me hizo un experto, ahora soy líder de colportaje. Y así, el Señor puede entregarle los dones a cada uno de ustedes, siempre y cuando ustedes estén dispuestos. Así que yo los quiero invitar a entregar sus dones al servicio del Señor y que juntos, unidos, cumplamos la misión que el Señor tiene, que nosotros debemos terminar. Que Dios los bendiga. Amén. Estamos realmente muy agradecidos por el mensaje que nos deja esta tarde Felipe. ¿Sí? Gracias por recordarnos una vez más que los dones o habilidades especiales que Dios nos da a cada uno de sus hijos es para edificación de su iglesia, ¿sí? Y que debemos usarlos para bendecirnos los unos con los otros, y que todo lo hace un único y un mismo Espíritu Santo. Saludos adventistas para Felipe, y por favor, hermanos, no se olviden les recuerdo que podemos seguir a Felipe a través de sus redes sociales, como lo es Instagram, felipepalacios.f, en Facebook, Felipe Andrés Palacios, ¿sí? Y en YouTube, El Palacio de Dios. Muchísimas gracias.